¿Qué harías si descubrieras que el hombre que acabas de conocer es inteligente, educado, atractivo y que sin saberlo acabas de estar frente a uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia? La mayoría de las personas imagina a un asesino como alguien fácil de reconocer. Alguien con una apariencia intimidante, un comportamiento extraño o una actitud que despierta sospechas desde el primer momento. Pero la realidad puede ser mucho más inquietante, porque algunos de los criminales más peligrosos lograron pasar desapercibidos precisamente porque parecían completamente normales. Antes de comenzar, te doy la bienvenida a Crímenes, Historias Reales, el canal donde exploramos investigaciones reales, desapariciones, asesinos seriales y los casos criminales que cambiaron la historia. Si disfrutas este tipo de documentales, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. La historia de hoy comienza en Estados Unidos, durante una época en la que miles de jóvenes se sentían seguras caminando por los campus universitarios, visitando parques o aceptando ayudar a un desconocido que parecía necesitar apoyo. Nadie imaginaba que, detrás de una sonrisa amable y una conversación educada, podía esconderse un hombre capaz de manipular a casi cualquiera. Su nombre era Ted Bundy. Durante años fue estudiante universitario, trabajó en campañas políticas y, según quienes lo conocían, era una persona inteligente, carismática y capaz de causar una excelente primera impresión. Muchos amigos y conocidos aseguraban que jamás habrían imaginado que pudiera estar relacionado con los crímenes que más tarde estremecerían al país. Y quizá esa fue una de las razones por las que logró evitar ser descubierto durante tanto tiempo. Mientras su vida parecía avanzar con normalidad, comenzaron a desaparecer jóvenes en distintos lugares del noroeste de Estados Unidos. Al principio, los casos parecían no tener relación. Las víctimas provenían de familias diferentes, estudiaban en universidades distintas, habían sido vistas por última vez en lugares separados por cientos de kilómetros. Para la policía, aquello parecía una serie de desapariciones aisladas. Pero había un detalle que empezaba a repetirse. Muchas de las víctimas eran mujeres jóvenes con características físicas similares. Cabello largo, peinado con raya al medio, muy común en aquella época. Y, en varios casos, habían desaparecido a plena luz del día. Las familias comenzaron a vivir una pesadilla. Las búsquedas se multiplicaban. Los voluntarios recorrían bosques, carreteras y parques con la esperanza de encontrar alguna pista. Cada llamada telefónica generaba una mezcla de esperanza y miedo. Sin embargo, las respuestas nunca llegaban. Mientras tanto, el responsable continuaba moviéndose con absoluta libertad. No actuaba impulsivamente, observaba, esperaba el momento adecuado y elegía cuidadosamente a sus víctimas. Según la investigación, en varias ocasiones utilizaba una estrategia que resultaba sorprendentemente sencilla. Fingía estar lesionado. Aparecía con un brazo enyesado o inmovilizado. Después pedía ayuda para cargar unos libros o introducir un objeto en su vehículo. Era una petición aparentemente inofensiva. Muchas personas habrían reaccionado de la misma manera. Ayudar a alguien que parecía necesitarlo. Pero, para algunas de aquellas jóvenes, ese gesto de solidaridad marcaría el comienzo de una tragedia. Con el paso de los meses, las desapariciones continuaron aumentando. Las autoridades comenzaron a sospechar que podían estar enfrentándose a un mismo agresor. Sin embargo, coordinar investigaciones entre distintos estados era mucho más complicado que en la actualidad. La información viajaba lentamente. Los departamentos de policía trabajaban de forma independiente y muchas conexiones tardaban semanas o incluso meses en descubrirse. Mientras los investigadores intentaban unir las piezas del rompecabezas, Ted Bundy seguía llevando una vida aparentemente normal. Asistía a clases, conversaba con amigos, salía con su pareja y, según numerosos testimonios, era capaz de causar una impresión tan positiva que pocas personas dudaban de él. Pero esa fachada comenzaba a resquebrajarse. Una serie de testigos empezó a recordar un nombre. Varias mujeres que habían sobrevivido a encuentros extraños con un hombre desconocido coincidían en un detalle. Él se presentaba como Ted. Parecía una coincidencia menor,
Pero para los investigadores, aquel pequeño detalle sería el inicio de una búsqueda que cambiaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. En ese momento, nadie imaginaba hasta dónde llegaría aquel caso, ni cuántas familias terminarían afectadas, ni que el hombre al que estaban intentando identificar se convertiría, años después, en uno de los asesinos seriales más estudiados de todos los tiempos. A medida que pasaban las semanas, la lista de jóvenes desaparecidas seguía creciendo. Las autoridades comenzaron a recibir llamadas de familias desesperadas, universidades y ciudadanos que aseguraban haber visto a una persona muy parecida al hombre descrito por los testigos. Sin embargo, todavía no existía una prueba capaz de señalar a un sospechoso específico. Cada investigación parecía comenzar desde cero. Cada desaparición era tratada como un caso independiente. Y mientras los departamentos de policía intercambiaban información lentamente, el responsable continuaba desplazándose entre distintos estados. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. El 14 de julio de 1974, cientos de personas disfrutaban de un día soleado en el Parque Estatal Lake Sammamish, en Washington. Familias completas hacían picnic, niños jugaban cerca del lago, grupos de estudiantes caminaban por los senderos. Era un lugar lleno de vida. En medio de aquella multitud apareció un joven bien vestido. Llevaba uno de sus brazos inmovilizado con un cabestrillo. Su actitud era tranquila, sonreía con facilidad y se acercaba educadamente a varias mujeres para pedirles un favor. Les decía que necesitaba ayuda para subir un pequeño velero a su automóvil. Nada parecía fuera de lo normal. Algunas personas rechazaban la petición, otras aceptaban acompañarlo unos metros. Varios testigos recordaron después que aquel hombre era extremadamente amable y que inspiraba confianza. Lo más inquietante fue que muchas personas escucharon su nombre. Se presentó simplemente como Ted. Aquella tarde, dos jóvenes desaparecieron del parque. Sus nombres eran Jani Sott y Denise Naslund. La noticia provocó una enorme conmoción. Por primera vez existían numerosos testigos que habían visto al mismo hombre hablando con varias mujeres pocas horas antes de las desapariciones. Los investigadores elaboraron un retrato compuesto basándose en las descripciones recibidas. Miles de copias fueron distribuidas por todo el estado. La policía comenzó a recibir cientos de llamadas. Algunas personas aseguraban conocer a alguien parecido. Otras simplemente creían haber visto a un hombre similar. Entre todas esas llamadas, apareció una especialmente llamativa. Varias personas mencionaron a un joven llamado Ted Bundy. Incluso algunas personas cercanas a él comentaron que el retrato guardaba cierto parecido. Sin embargo, en ese momento, resultaba difícil creer que un estudiante universitario, con empleo y sin antecedentes graves, pudiera estar relacionado con una serie de desapariciones. Las sospechas fueron anotadas, pero la investigación continuó sin pruebas suficientes para detenerlo. Mientras tanto, Ted Bundy comprendía que la presión policial aumentaba y tomó una decisión que complicaría todavía más el trabajo de los investigadores. Abandonó Washington. Durante los meses siguientes comenzó a desplazarse por distintos estados del país: Utah, Colorado, Idaho. Cada cambio de residencia dificultaba conectar los casos. En aquella época no existían bases de datos nacionales como las actuales. Los expedientes viajaban lentamente. Los detectives de un estado rara vez conocían todos los detalles de investigaciones abiertas en otro. Aquella falta de coordinación permitió que la amenaza continuara durante mucho más tiempo del que cualquiera hubiera imaginado. Pero la suerte de Ted Bundy estaba a punto de cambiar. En la madrugada del 16 de agosto de 1975, un oficial de policía patrullaba las calles de Granger, Utah. Observó un Volkswagen Escarabajo circulando de manera extraña. El conductor aceleraba y frenaba sin motivo aparente. Aquella conducta llamó su atención. Decidió detener el vehículo para una inspección rutinaria. Al acercarse al automóvil, encontró a un hombre tranquilo, educado y dispuesto a colaborar. Era Ted Bundy. Durante el registro del vehículo aparecieron varios objetos que despertaron las sospechas de la gente. Entre ellos había esposas, una máscara, una palanca metálica y otros elementos cuya presencia resultaba difícil de explicar. Ted ofreció distintas explicaciones,
Dijo que algunos objetos eran herramientas, que otros pertenecían a actividades personales y que todo tenía una explicación lógica. Aunque fue detenido inicialmente por motivos relacionados con el vehículo, los investigadores comenzaron a interesarse mucho más en su identidad. Poco después, varias mujeres sobrevivientes participaron en ruedas de reconocimiento. Algunas creyeron reconocerlo como el hombre que las había abordado tiempo atrás. La investigación empezaba a cerrarse lentamente sobre él. Sin embargo, los fiscales todavía necesitaban reunir suficientes pruebas para demostrar que aquel hombre aparentemente amable era el responsable de una serie de crímenes que había mantenido en vilo a varios estados durante años. Lo que nadie imaginaba era que, incluso después de ser detenido, Ted Bundy lograría sorprender al mundo con una serie de decisiones que convertirían su caso en uno de los más increíbles de la historia criminal estadounidense. La detención de Ted Bundy representó un avance importante para los investigadores, pero aún estaban lejos de demostrar toda la magnitud de los crímenes que sospechaban había cometido. Durante los interrogatorios, Bundy mantuvo una actitud tranquila. Respondía con seguridad, sonreía y en muchas ocasiones parecía disfrutar del desafío intelectual que suponía enfrentarse a los detectives. Negó cualquier participación en las desapariciones. Insistía en que todo era un error, que las pruebas eran circunstanciales y que tarde o temprano demostraría su inocencia. Sin embargo, mientras él intentaba convencer a los investigadores, la evidencia seguía creciendo. Los análisis forenses comenzaban a relacionarlo con algunos de los casos abiertos. Varios testigos lo identificaron como el hombre que había sido visto cerca de algunas víctimas poco antes de su desaparición. Y, poco a poco, la imagen del estudiante ejemplar comenzó a derrumbarse. Finalmente, Bundy fue llevado a juicio en Utah. Lejos de mostrarse intimidado, tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió participar activamente en su propia defensa. Gracias a sus estudios de derecho, conocía el funcionamiento de los tribunales y buscó utilizar ese conocimiento para influir en el desarrollo del proceso. En ocasiones interrogaba testigos, presentaba argumentos y trataba de proyectar la imagen de un hombre inteligente, injustamente acusado. Muchos periodistas quedaron impresionados por su comportamiento. No era la actitud que la mayoría esperaba de un acusado por crímenes tan graves. Algunos incluso llegaron a describirlo como educado y carismático. Pero esa imagen comenzaría a romperse muy pronto. En 1977, mientras enfrentaba otro proceso judicial en Colorado, ocurrió algo que nadie podía creer. Aprovechando un momento en el que consultaba documentos en la biblioteca del tribunal, Bundy saltó por una ventana del segundo piso y escapó. La noticia recorrió todo el país. La policía inició una intensa búsqueda. Helicópteros, perros rastreadores y decenas de agentes recorrieron montañas y bosques durante varios días. Sin embargo, Bundy consiguió permanecer oculto durante casi una semana. Finalmente fue localizado y capturado. Muchos pensaron que aquella sería la última oportunidad que tendría para escapar. Pero estaban equivocados. Meses después protagonizó una fuga aún más increíble. Mientras permanecía recluido en la cárcel del condado de Garfield, comenzó a estudiar cada detalle del edificio. Observaba los horarios de los guardias, analizaba las rutinas y aprovechaba cualquier descuido para preparar un nuevo plan. Durante semanas perdió peso de forma deliberada. Su objetivo era muy concreto: reducir el tamaño de su cuerpo para poder atravesar una pequeña abertura en el techo de su celda. Cuando llegó el momento, logró escapar por el espacio reducido, se desplazó por el entretecho del edificio y abandonó la prisión sin ser detectado. La fuga provocó una enorme controversia. ¿Cómo era posible que un preso considerado extremadamente peligroso hubiera escapado 2 veces? Mientras las autoridades intentaban responder esa pregunta, Bundy ya había abandonado Colorado, robó vehículos, cambió de identidad y recorrió cientos de kilómetros hasta llegar a Florida. Allí comenzó una nueva etapa de su vida. Durante algún tiempo consiguió pasar desapercibido, utilizando nombres falsos y alojándose en diferentes lugares. Pero la sensación de libertad duró poco. En enero de 1978, una serie de ataques estremeció nuevamente a Estados Unidos. Los investigadores encontraron similitudes con casos anteriores
y comenzaron a sospechar que Ted Bundy había vuelto a actuar. La presión policial aumentó de inmediato. Ahora no solo buscaban a un fugitivo, buscaban a un hombre cuya capacidad para manipular, escapar y desaparecer había demostrado ser mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. Cada día que permanecía libre representaba un enorme riesgo. Las autoridades distribuyeron miles de fotografías. Patrullas de distintos estados compartían información constantemente. La búsqueda se convirtió en una prioridad nacional. Y aunque Bundy seguía convencido de que podía escapar una vez más, su racha de suerte estaba llegando al final. Una simple patrulla de rutina, realizada durante la madrugada en una calle de Florida, estaba a punto de poner fin a una de las persecuciones más intensas de la historia criminal de Estados Unidos. La madrugada del 15 de febrero de 1978, un oficial de policía patrullaba las calles de Pensacola, Florida. Mientras recorría una zona residencial, observó un Volkswagen Escarabajo circulando de manera sospechosa. Decidió detener el vehículo para una inspección rutinaria. Lo que parecía un procedimiento común terminó convirtiéndose en uno de los arrestos más importantes de la historia criminal de Estados Unidos. El conductor no tenía intención de rendirse. Cuando el oficial intentó identificarlo, Ted Bundy atacó a la gente e intentó escapar. Se produjo un violento forcejeo. Durante varios minutos ambos lucharon en plena calle. Finalmente, el policía logró reducirlo y colocarle las esposas. Aquella sería la última vez que Bundy intentaría recuperar su libertad. Aunque inicialmente utilizó un nombre falso, las autoridades confirmaron rápidamente su verdadera identidad. El hombre que había escapado de 2 cárceles. El fugitivo más buscado del país. Había sido capturado definitivamente. Su traslado a prisión fue seguido por periodistas de todo Estados Unidos. Las cámaras lo esperaban a la entrada de los tribunales. Cada comparecencia se convertía en noticia nacional. Pero Ted Bundy seguía comportándose de una forma que desconcertaba incluso a quienes lo investigaban. Sonreía frente a las cámaras, conversaba con periodistas y mantenía una actitud serena, como si estuviera convencido de que aún podía controlar la situación. En Florida comenzó uno de los juicios más mediáticos de la época. A diferencia de muchos acusados, Bundy decidió volver a participar activamente en su defensa. Interrogó testigos, presentó argumentos y trató de convencer al jurado de que las pruebas eran insuficientes. Sin embargo, esta vez la evidencia era mucho más sólida. Los fiscales presentaron pruebas forenses, testimonios y distintos elementos que relacionaban a Bundy con varios de los crímenes investigados. Entre las pruebas más importantes se encontraba el análisis de una marca de mordida, una evidencia que tuvo un papel relevante durante el juicio según las técnicas forenses utilizadas en ese momento. Tras semanas de audiencias, el jurado alcanzó un veredicto. Ted Bundy fue declarado culpable. El tribunal lo condenó a la pena de muerte. Cuando el juez pronunció la sentencia, realizó una declaración que quedó grabada en la memoria de millones de personas. Le dijo que era un joven inteligente y que habría podido convertirse en un excelente abogado, lamentando profundamente el camino que había elegido. Aún después de la condena, Bundy continuó presentando recursos para retrasar la ejecución. Durante años permaneció en el corredor de la muerte mientras concedía entrevistas y mantenía correspondencia con distintas personas. En sus últimos años, comenzó a proporcionar información a investigadores sobre algunos casos, aunque muchas de sus declaraciones fueron parciales, contradictorias o imposibles de verificar completamente. Por esa razón, todavía existen aspectos de su historia que continúan siendo objeto de estudio por parte de criminólogos e historiadores. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la prisión estatal de Florida. Fuera del penal se reunieron cientos de personas. Algunas celebraban el final de uno de los casos criminales más conocidos del siglo XX. Otras recordaban a las numerosas víctimas y a sus familias. Su muerte puso fin al proceso judicial, pero no al impacto que el caso tendría en las décadas siguientes. Las investigaciones sobre Ted Bundy transformaron la manera en que muchas agencias policiales compartían información entre distintos estados. También impulsaron avances en el estudio del comportamiento de asesinos seriales y en el desarrollo de técnicas de investigación criminal. Sin embargo, quizá la lección más importante de este caso sea otra.
Durante mucho tiempo, muchas personas creyeron que un criminal peligroso debía tener un aspecto aterrador, que sería fácil reconocerlo, que bastaría con observar su comportamiento para sospechar de él. Ted Bundy demostró que la realidad podía ser muy diferente. Su apariencia, su educación y su capacidad para generar confianza hicieron que muchas personas bajaran la guardia. Y precisamente esa habilidad para manipular fue una de las características que más preocupó a los investigadores que estudiaron su caso. Hoy, décadas después, su nombre sigue apareciendo en libros, documentales y estudios universitarios. No porque deba ser admirado, sino porque comprender cómo actuó ayuda a entender la importancia de reconocer conductas manipuladoras, fortalecer las investigaciones y recordar siempre a quienes perdieron la vida. Las verdaderas protagonistas de esta historia no son las personas que cometieron los crímenes, son las víctimas y sus familias, personas cuyas vidas cambiaron para siempre y cuyo recuerdo merece ser tratado con respeto. Si este documental te ayudó a conocer mejor uno de los casos criminales más impactantes de la historia y quieres seguir descubriendo investigaciones reales, desapariciones y expedientes que cambiaron el mundo, suscríbete a Crímenes, Historias Reales y activa las notificaciones. Cada semana publicamos nuevos documentales basados en hechos reales. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo caso, porque a veces la historia más aterradora es la que realmente ocurrió.